Ahí sí estoy grabando. Bueno, estoy grabando hermano la segunda parte porque ya llegué a las 2 horas. Bueno, seguimos entonces. Salimos un poco de estos esfuerzos privados, de la ONU, de la UNCITRAL, y vamos a ver los usos y costumbres internacionales que sabemos que es la base en cuanto a las fuentes del derecho mercantil, del derecho comercial. Dice, usos y costumbres internacionales y la nueva lex mercatoria. La costumbre, como la tradición, es hacer las cosas una, otra y otra vez. Modernamente, el término se emplea más bien en materia de derecho internacional público, alusivo a la práctica estatal. En la esfera privada de la contratación internacional, a los entendimientos comerciales, tal cual lo reflejan las prácticas contractuales, antes se los llamaba usualmente costumbres y ahora generalmente usos. O sea, antes se llamaba costumbre, hoy se le llama uso, es lo mismo. De ese modo, el derecho consuetudinario internacional resulta producto de la actividad interestatal, en tanto que los usos y costumbres de la acción privada. Esta parte es súper importante, este detalle. Leo de vuelta. De este modo, el derecho consuetudinario internacional resulta producto de la actividad interestatal, o sea, la actividad entre los estados, la relación entre los estados, es a lo que vamos a denominar derecho consuetudinario internacional. Y cuando hablamos de usos y costumbres, vamos a referirnos a la actividad privada, a la acción o a la iniciativa privada. Eso es muy importante. Y en efecto, numerosos instrumentos internacionales del comercio internacional utilizan directamente la palabra uso, como ocurre, por ejemplo, con la Convención Internacional sobre Compraventa Internacional de Mercaderías y los principios UNIDROIT del derecho contractual. O sea, uso y costumbre es el producto de la actividad privada. Otra distinción se efectúa entre los usos y las prácticas. Así, por ejemplo, los principios UNIDROIT en su artículo 1.9 establecen que las partes están obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. La distinción, ¿cuál es la diferencia entre uso y práctica? La distinción obedece a que en el curso de las negociaciones o sus vinculaciones, las partes van fijando prácticas o comportamientos que como tales pueden generar consecuencias jurídicas entre ellas. Recogen esta distinción otros importantes instrumentos internacionales, como la Convención de Viena de 1980 que ya vimos, ¿verdad?, sobre compraventa internacional de mercaderías. Entonces, hay una distinción entre usos y prácticas. Cuando hablamos de usos, hablamos de la actividad privada, ¿verdad?, de la actividad comercial privada, y cuando hablamos de práctica, estamos hablando de la conducta o del comportamiento de las partes y que esa conducta puede generar o no eventualmente una consecuencia jurídica. La conducta de las partes es lo que vamos a entender como prácticas. Bueno, eso en cuanto a costumbres y usos. Como sabemos, la base del derecho mercantil, de la lex mercatoria, son las costumbres y los usos, ¿verdad? Eso es muy importante. El derecho internacional privado sería. Ahora, los usos como acuerdo implícito entre las partes. Implícito es que ya está consabido, o sea, no está escrito, pero ya se presume que es así. Eso es lo implícito, ¿verdad? Dice, en la contratación internacional, como así también en los derechos domésticos, o sea, el derecho interno privado, las prácticas y los usos mercantiles no codificados, o sea, no escritos, siguen jugando un rol importante en el derecho moderno, tanto en el derecho inglés como en el francés y el alemán, en los que se inspira el derecho latinoamericano.
los usos adquieren los efectos de un acuerdo implícito entre las partes. La incorporación implícita puede resultar problemática si una de las partes no reconoce el uso en cuestión. O sea, ¿por qué estamos hablando de una cuestión implícita? Porque es una cuestión que no está escrita, no está determinada, pero es parte de eventualmente esa actividad, pero no está escrita. Aquí se distingue una segunda categoría de usos, los cuales son conocidos por el conjunto de un sector de la actividad económica, aunque no necesariamente por las partes envueltas, y aplicados voluntariamente por los comerciantes de manera uniforme. O sea, el uso, podemos hablar en materia comercial de intercambio de mercaderías, por ejemplo, o de transporte de mercaderías. El uso es, qué sé yo, que los costos por la mala estiva o por la mala carga los asuma el proveedor. Ese es el uso, esa es la práctica. No está escrito en el contrato, no está establecido dentro de las condiciones, pero ese es el uso. Si se carga mal la mercadería, es la responsabilidad del proveedor, no es la responsabilidad del comprador. Ese es el uso, ¿verdad? Los usos mercantiles de este tipo son vinculantes para las partes, incluso si ellas no los conocen, y prevalecen respecto de las disposiciones del derecho estatal aplicable. O sea, el uso está por encima del derecho estatal, de carácter dispositivo, pero no de las de carácter imperativo. De este modo, las compuertas para los usos comerciales existentes y en evolución están todavía considerablemente abiertas. O sea, los usos son parte importante dentro de una relación privada. Son parte importante todavía. Y más importante también son aún los usos que no están escritos o que no están integrados en el texto del contrato, porque forman parte de la actividad privada relativa a esa materia en particular y prevalece eso. De hecho, en este sentido, se encaminan las previsiones de los instrumentos internacionales preponderantes de derecho uniforme en materia contractual, como por ejemplo la Convención de Viena relativa a compraventa. Para este instrumento, para la Convención de Viena, los usos pueden entrar a tallar de dos maneras. Por eso es que hablábamos de dos significados para el término usos. La primera, pueden resultar aplicables de mediar estipulación de las partes, como cuando ellas se remiten a los Incoterms sistematizados por la Cámara de Comercio Internacional. O sea, a esa serie de disposiciones, ¿te acuerdas que veíamos de la Cámara de Comercio? Y dos, recoge la Convención de Viena en su artículo 9 la noción de los usos implícitos. Ello resulta significativo porque lleva a que reglas no hechas por los estados puedan ser impuestas por las partes. De la norma antedicha se desprende que el uso es aplicable aun cuando las partes no conocían de su existencia, en tanto resulten ampliamente conocidas y regularmente observados en el comercio concernido y las partes deban hacerlo conocido. O sea, si ese uso es altamente aplicable en esa materia, entonces aplica a esa relación contractual. Análoga situación trae el artículo 1.8 de los principios UNIDROIT. Esta norma dice, con relación a los usos y prácticas, las partes están obligadas por cualquier uso en cuya aplicación hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. Este es el uso explícito. Después tenemos otro que es el uso implícito, que dice, las partes están obligadas por cualquier uso que sea ampliamente conocido y regularmente observado en el tráfico mercantil que se trate por sujetos participantes en dicho tráfico, a menos que la aplicación de dicho uso no sea razonable. O sea, hay dos tipos de usos. Los usos que podemos decir que son los usos explícitos,
que son los que están establecidos en los principios y en la convención, y están los usos implícitos, que son que no están escritos, que no están incorporados, pero que son las prácticas comunes de ese contrato o de ese ámbito de comercio en particular. Por eso es importante tener en cuenta esos dos tipos de usos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de usos implícitos, hablamos de ese uso que no está enunciado en un principio, que no está incorporado en el contrato, pero que forma parte de esa actividad comercial y que es ampliamente aceptada, ¿verdad? De eso estamos hablando. Y ahora vamos a hablar de la institucionalización de los usos. Dice, voy a tomar un poquito de agua. Los usos deben ser probados, pero los institucionalizados por ciertas organizaciones ayudan a establecer un entendimiento común sobre el significado de expresiones que resultan frecuentemente empleadas en los contratos comerciales internacionales. O sea, cuando hablamos de la institucionalización del uso, hablamos eventualmente de establecer un entendimiento común de ese uso, ¿verdad? Una expresión, como decimos, valor FOB, valor CIF. Ese es un uso que ya está institucionalizado, ¿verdad? En este sentido, en la órbita privada está visto que algunas instituciones de mucha raigambre a nivel mundial, o sea, de mucha importancia, creo yo, a nivel mundial, como la Cámara de Comercio Internacional, han institucionalizado estos usos en instrumentos normativos que muchas veces son incorporados a las convenciones, a los convenios, como ocurre por ejemplo con las reglas relativas a Incoterms ya referidas. Lo propio ocurre en la esfera pública con los principios UNIDROIT o la Convención de Viena, por citar ejemplos que resumen los usos y principios internacionales en sus textos normativos. O sea, que eventualmente, ¿cómo vos incorporar los usos internacionales a tu contrato? Mencionando y remitiéndote justamente a los principios UNIDROIT o a las reglas Incoterms. De esa manera vos incorporás a tu contrato en particular la aplicación de esos usos internacionales. Institucionalizás esos usos. De eso es lo que está hablando, ¿verdad? Y por último, vamos a ver la incidencia del arbitraje y la nueva lex mercatoria en los desarrollos recientes. Este dice que es tema de examen. Yo noté acá tema de examen. Dice, y esta ya es la última parte, ya estamos por terminar. Dice, el uso es particular a una forma de el uso es particular a una forma de comercio internacional u otra actividad contractual ligada. Pero una vez que ha adquirido aceptación general, cesa de ser uso y pasa a constituir principio general. Claro, el uso pues es esa práctica habitual aceptada ampliamente, amplia y voluntariamente. Pero cuando el uso ya forma parte de principios o de reglas que ya están escritas, pasa a ser un principio general. ¿Entendés? El explícito. El uso. El uso. El uso pues es una práctica. No está escrito. No está escrito. Es hacer las cosas una y otra. Y esa una y otra vez es aceptada por todo ese gremio de comerciantes o por todo ese ámbito de comercio en particular, en general, es aceptado. Pero cuando ese uso se institucionaliza, por ejemplo, la UNIDROIT lo adopta, o Incoterms, o un Citral, deja de ser uso porque ya pasa de no estar escrito a estar escrito y pasa a ser un principio. Los principios, usos y costumbres del derecho comercial internacional suelen ser referidos, además, como lex mercatoria o nueva
lex mercatoria, según lo refirió, por ejemplo, un muy famoso caso. Ha resuelto la Cámara de Apelaciones inglesa en 1998. Este es un caso, ¿verdad?, que ha resuelto la Cámara de Apelaciones inglesa en el año 98. Esta constituye una decisión emblemática al establecer que la lex mercatoria representa principio general del derecho. O sea, ahí vemos cómo el uso institucionalizado pasa a ser un principio, porque ya está escrito. Uso es porque no está escrito, pero está aceptado por todos. Pero cuando ya está escrito pasa a ser un principio. Ahora bien, es indudable el decisivo aporte del arbitraje internacional en la paulativa universalización del derecho privado en la esfera comercial. ¿Se acuerdan que la profesora dijo que el arbitraje es un sistema alternativo de resolución de controversias, la cual puede tomar forma cuando las partes convienen en resolver ese contrato eventualmente ante un tribunal o ante un árbitro, ¿verdad? Entonces dejan el arbitraje. Con esto, lo que se trata de realizar o lo que se trata de lograr en realidad es ganar velocidad en la resolución del conflicto, porque de común acuerdo definimos quién va a intervenir en caso de controversia. Y por otro lado, ese árbitro está especializado en la materia. Es una persona apta y preparada, que no necesariamente es un juez, pero quien puede mediar en la resolución de ese conflicto. Porque si recurrimos a la justicia ordinaria, el proceso es más lento. Y como estamos hablando de comercio, eso puede significar una pérdida patrimonial para las partes. Por eso es muy importante el arbitraje como tal. Dice: ello se ha producido como natural consecuencia de la aceptación del principio de libertad contractual. Claro, las partes libremente deciden que sea un árbitro y no la justicia ordinaria la que intervenga, consagrado por numerosos estados nacionales. En ejercicio de dicha facultad, sujetos de diferentes países recurren voluntariamente al arbitraje, usualmente regido por principios y reglas aceptados y difundidos internacionalmente, a los cuales remiten o se adhieren los contratantes, que sirven a su vez como precedente para otras vinculaciones análogas. Como en muchos países, los laudos arbitrales no son revisables en cuanto a sus méritos, y al ser libres las partes de elegir su derecho aplicable, independientemente de regulaciones locales, cabe admitir que alguna forma de lex mercatoria o derecho transnacional, principios y usos internacionales o como se llame, existe y controla la resolución de disputas en comercio internacional a través del arbitraje. O sea, el árbitro entonces, ¿qué marco legal utiliza? En este caso, si las partes así lo convienen, el derecho internacional privado, la lex mercatoria, los usos y costumbres internacionales, los principios. A eso se remite eventualmente el árbitro para poder resolver esa controversia. En nuestros días renace pues de alguna forma un derecho consuetudinario universal, como lo fue el de los mercaderes de la Edad Media. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de los juicios de Olerón? Hablábamos del libro del consulado del mar, del consulado del mar. Bueno, todas esas eran instancias privadas, en donde los mercaderes de la Edad Media convenían voluntariamente resolver sus controversias ahí y que no intervenga el Estado, porque la lex mercatoria en la Edad Media era un derecho eminentemente privado, no nacía del Estado. Eran los usos y costumbres voluntariamente aceptadas por las partes las que regían esa relación comercial. Lo mismo está ocurriendo hoy con la figura del arbitraje. Se le está dejando de lado al Estado porque es lento, es burocrático, quizás es corrupto y poco técnico, y se está recurriendo al árbitro, que es más rápido, es consensual y conoce la materia. Entonces es más eficaz el funcionamiento de esa relación comercial a través de un árbitro. Dice: ello al punto incluso de que organismos internacionales
han propuesto su cristalización en cuerpos normativos como convenciones o instrumentos análogos, o sea, que van en paralelo. O bien han ensayado consolidarlo en documentos peculiares, como ha ocurrido con los principios de derecho contractual de Unidroit, que ya hablamos sobre esto, que pueden, entre varias aplicaciones, ser adoptadas por las partes como reglas en sus contratos o servir como guías a árbitros y juzgadores en lo que respecta al estatus de los usos y principios internacionales. Claro, porque de vuelta, ¿qué es lo que hace Unidroit? Recoge las prácticas y usos internacionales y establece a través de un cuerpo altamente calificado principios o un marco referencial para la aplicación, la interpretación del contrato o la regulación misma de ese contrato, con las cláusulas y la construcción de modelos que pueden servir de ayuda. Este tema se volverá a abordar en el capítulo 8 al hablarse de la interpretación transnacionalizada de los derechos locales. Por lo demás, el Paraguay reconoce ahora expresamente la posibilidad de selección de un derecho no estatal, porque el árbitro no es del Estado, como lo son los principios Unidroit de derecho contractual, para regir los contratos internacionales, según la nueva ley 5393 del 2015. El artículo 5, incluso ya antes de esta ley, dichos principios podrían ser elegidos o aplicados en arbitrajes comerciales, según se desprende el artículo 31 de la ley 1879 del año 2002. De hecho, en el Paraguay se cuenta con un marco normativo envidiable para los demás países de la región, a partir de la propia Constitución Nacional de 1992, que contiene en su texto disposiciones de significativa implicancia positiva para el arbitraje y para la admisión del derecho transnacional o nueva lex mercatoria, complementada por un extenso elenco de acuerdos internacionales y leyes que así lo consolidan, muchos ya referidos. O sea, nuestra propia Constitución abre la posibilidad a que este tipo de leyes sean invocadas y aplicadas por las partes, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. En la cúspide, la Constitución acepta el principio de solidaridad y cooperación internacional, artículo 143. No solo eso, se encuentra cargado de significación el artículo 145 de la Carta Magna, conforme al cual el Paraguay admite un orden jurídico supranacional. La norma representa un avance de enorme significación contra el encapsulamiento del derecho en sistemas estatales. Claro, porque el derecho es una cuestión, así como el comercio, transnacionales, no una cuestión doméstica, propugnado en el siglo XIX. Ello en el entendimiento de que el orden jurídico supranacional o transnacional comprende, además de acuerdos internacionales, usos, costumbres y principios de derecho internacional, que a su vez fueron reconocidos en numerosos tratados ratificados por el Paraguay. Además, el Paraguay ratificó por ley 944 del año 82 el convenio constitutivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, creado en Washington en 1965. Se contempla allí una instancia arbitral independiente en la cual puedan accionarse contra países que no respeten sus normas relativas a la inversión extranjera, previéndose en el artículo 42 que podrán tener virtualidad las normas de derecho internacional que pudieran ser aplicables. O sea, nuestra Constitución, en resumen, ya plantea la figura de la aceptación de un orden jurídico supranacional. Abre el espacio a que una norma externa pueda ser aplicada dentro de una actividad interna. En tanto que la ya referida Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial se remite en su artículo 3, a falta de acuerdo entre las partes, a las reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje, cuyo artículo 30 prevé, a su vez, que en todos los casos se tendrán en cuenta los usos mercantiles aplicables. Por su parte, los acuerdos de arbitraje del Mercosur
aluden en su artículo 10 al derecho internacional privado y sus principios, así como al derecho del comercio internacional. O sea, nuestro andamiaje jurídico interno acepta la idea de un árbitro o acepta la idea de un orden jurídico externo que sea aplicable. De más está decir que en la praxis, en la práctica, se haya entendida en el país la utilización de instrumentos emanados de instituciones privadas que recogen costumbres y prácticas como las reglas y usos de la CCI, que es la Comisión de Comercio Internacional, sobre créditos documentarios, las reglas uniformes para el cobro del papel comercial, etc. Incluso la propia Ley 861 de 1996 sujeta la emisión y conformación de cartas de crédito a las reglas y usos uniformes que sobre la materia sancione la Cámara de Comercio Internacional. O sea, nuestra propia ley luego ya hace mención a los usos y costumbres internacionales. Puede apreciarse, pues, la amplia apertura existente en la actualidad hacia los principios, usos, prácticas difundidos o aceptados internacionalmente, en paralelo y hasta por encima muchas veces de las reglas estrictas, sobre todo cuando no existen cuestiones de tinte imperativo de por medio, o sea, cuando la ley marque algo en particular. Este desarrollo ha resultado ineludible ante la conjunción de hechos que se han venido sucediendo en las últimas décadas, que marcan un abandono del positivismo legalista. O sea, estamos dejando de depender del legislador y estamos empezando a abrirnos al derecho internacional, a las normas, a los usos, costumbres y principios, a estas reglas, UNIDROIT, UNCITRAL, Comisión Landó, Lex Mercatoria. Estamos empezando a abrir nuestro panorama jurídico hacia ahí, ¿verdad? Como bien se ha dicho, el pensamiento jurídico moderno requiere mayor grado de imaginación y voluntad para pensar más en términos de principios o guías jurídicas que en reglas precisas. Esto es lo que hace el derecho anglosajón. El derecho anglosajón no tiene un derecho civil como tal. Lo que tiene son reglas aisladas, tiene normas que eventualmente el juez puede tomar, pero es el criterio del juez y los casos anteriores lo que son realmente lo importante a la hora de fallar en uno u otro sentido. Eso tomando como ejemplo el derecho anglosajón. Nuestro derecho, que es nuestro sistema de derecho civil, en cambio, requiere que el juez observe la norma y se guíe en cuanto a la interpretación de los contratos por lo que establece, por el orden de prelación que establece la ley. Por eso es importante esto del derecho internacional, porque se está abandonando en materia de contratos, por lo menos, ese pensar tan legalista, tan positivo legalista, y nos estamos ayornando más a los sistemas de principios, usos y costumbres internacionales. Por eso se dice, como bien se ha dicho, el pensamiento jurídico moderno requiere mayor grado de imaginación y voluntad para pensar más en términos de principios o guías jurídicas que en reglas precisas. Estos desarrollos afectan tanto a los contratos internacionales como a los propios acuerdos domésticos, o sea, el derecho interno. Esto último ante el creciente fenómeno de la internacionalización de los derechos privados nacionales. La incidencia de ello en la interpretación se aborda en el capítulo 8. Entonces, tema importante de este último punto, de manera a, por un lado, buscar que impere el principio de la autonomía de la voluntad en el contrato privado, buscar economía procesal y buscar equidad, las partes pueden recurrir a un árbitro. Y el árbitro o el arbitraje no es un instituto estatal, ¿sí? Es una persona o un cuerpo convenido por las partes que va a intervenir en la resolución de una controversia, ¿verdad? Y qué marco normativo va a eventualmente utilizar ese árbitro o ese cuerpo de árbitros
van a remitirse a los principios, usos y costumbres de la lex mercatoria, que es lo que está, como vimos, en constante evolución. Dinámicamente se va actualizando, se va profundizando, incluso va compitiendo consigo mismo, porque vemos que hay distintos esfuerzos privados, ¿verdad? Como Unidroid, Uncitral, la Comisión Landó y otros esfuerzos internacionales de la Comisión Internacional de Comercio, etcétera, 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 que lo que buscan es una ley, o eventualmente lo que buscan es un marco de referencia internacional o unos principios de aplicación universal para que se armonice la relación en materia de derecho privado. Entonces, a ese tipo de a ese tipo de texto legal es el que al que se va a remitir eventualmente el árbitro a la hora de interpretar un contrato privado. Estamos hablando de contratos privados, estamos hablando de contratos de compra-venta, por ejemplo, ¿verdad? Claro, estamos hablando de todo eso, ¿verdad? Eso en cuanto a este último punto, lo importante del árbitro, ¿verdad? Y bueno, con esto creo que podemos cerrar esta segunda unidad, Larito, y fue 2 horas y media. Mañana. Con esto quiero cerrar